Hola, hola futbolero o futbolera de YouTube. El día de hoy vamos a adentrarnos en el mundo del fútbol y ver muchas cosas interesantes y posiblemente nuevas para ti. ¿Estás preparado? Algunas veces han sido determinantes para la victoria de su equipo. Otras han sido los responsables de los fracasos más estrepitosos. Pero como dice el dicho, el fútbol es así, y los porteros son muy necesarios para la esencia del juego. Pero bueno, a lo que vamos. Esta vez queremos repasar el top de porteros que ha tenido la historia del deporte rey, que no ha sido fácil, porque los ha habido muy buenos. Además, como todos ellos han llevado el número 1, no sabíamos cómo numerarlos. Así que hemos decidido hacer una lista solo con los nombres. Por eso en el video de hoy te contaré una lista de los mejores porteros de la historia del fútbol. Antes de empezar con el video, suscríbete, activa la campanita y deja un increíble like. No te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. Es importante destacar que la elección de los mejores porteros de la historia no siempre es objetiva, y puede haber diferencias de opinión basadas en factores como la época en la que jugaron, el estilo de juego y los logros obtenidos. Aunque los porteros a menudo tienden a quedarse fuera en los rankings de mejores jugadores de fútbol de la historia, seguramente porque en pocas ocasiones consiguen marcar goles para el recuerdo, su agilidad y concentración durante los partidos supera con creces la de sus compañeros en otras posiciones. Con la nada sutil responsabilidad de evitar que un diminuto balón entre en una enorme portería de 7,32 por 2,44 metros. Un guardameta debe mantenerse alerta más de 90 minutos para entrar en acción de inmediato y tomar decisiones en décimas de segundo que a menudo deciden el resultado del partido. Reflejos, felinos, velocidad de reacción, fortaleza mental, intuición, juego con los pies, elasticidad, envergadura y estar dispuesto a jugarse el tipo en distintas ocasiones sin pensar en las posibles consecuencias son algunas de las características que caracterizan a algunos de los mejores porteros de la historia. Una lista que, como en cualquier otro deporte del mundo, es muy difícil quedarse solo con 10. Tanto que hemos tenido que dejar fuera a algunos arqueros de renombre, pero estamos seguros de que todos los integrantes de este top dejarían nuestra puerta a cero ante el más complicado de los rivales. 1. Oliver Kahn. Este Dolph Lundgren del fútbol imponía auténtico miedo en el área con su pelazo, sus gritos y sus hechuras de boxeador de los pesos pesados. Por su gran actuación, el portero del Bayern y de la selección alemana fue el primer y único portero en recibir el Balón de Oro al mejor jugador en una Copa del Mundo de la FIFA. Fue segundo portero de la liga alemana con más minutos sin recibir un gol de manera consecutiva, capitán de la selección y responsable de que Alemania llegara a la final de Corea y Japón del año 2002, donde fue elegido el mejor jugador de todo el campeonato. Solo recibió 3 goles en toda la competición. Se le llegó a barajar como ganador del Balón de Oro, un premio que solo ha conseguido un portero en toda la historia. Dato curioso. En un amistoso de 2003 entre España y Alemania que la Roja ganó 3-1, al término del encuentro Casillas fue a pedirle la camiseta al ogro alemán, pero este se negó a dársela. Kahn recapacitó con el tiempo y terminó por mandarle una camiseta por correo. 2. José Luis Chilavert. A pesar de ser guardameta, por lo que se recuerda a Chilavert es por su afición a marcar goles en el campo contrario. Con una zurda mucho más potente de la que tiene algunos delanteros, marcó más de 60 goles a lo largo de su carrera, uno de ellos en el año 96 a River Plate, donde el balón entró en la portería desde más allá de medio campo. 3. Dino Zoff. Más de 100 partidos con la selección de Italia, más de 1000 minutos consecutivos sin recibir un gol y ganador de la Copa del Mundo con 40 años. Zoff fue siempre un líder que guiaba a su equipo a pesar de estar bajo palos en el campo. 4. Amadeo Carrizo. Mítico portero de River Plate y la selección de Argentina en los años 50 y 60. Marcó un antes y un después en la figura del portero, utilizando guantes, dejando de estar debajo del arco para bloquear un ataque y usar el saque de puerta para empezar un contraataque. Ni siquiera otro mítico como Pelé pudo con él en la Copa de Naciones del 64. 5. Ricardo Zamora.
el primer portero que adquirió la categoría de estrella. Le denominaron el Divino porque parecía de otro mundo en esa época. Con él la selección española comenzó a destacar en el mundo del fútbol. Además, fue uno de los primeros jugadores que militaron en las filas del Barça y el Real Madrid durante su carrera. Se le recuerda aún a tal grado que el premio al mejor portero de España que se otorga cada año lleva su nombre. Antes de continuar con el video, suscríbete, activa la campanita y deja un increíble like, no te cuesta nada y a mí me ayudas mucho. 6. Gianluigi Buffon. Otro gran portero italiano, con 1,90 m de estatura. En el Mundial de Alemania de 2006 se consagró como uno de los mejores del mundo al estar 470 minutos sin recibir un gol. En ese mismo Mundial fue elegido el mejor en su posición de todo el Mundial. 7. Gordon Banks. Posiblemente el mejor portero que han tenido los británicos, inventores del fútbol moderno. De hecho, forma parte de la selección que se hizo con la Copa del Mundo en el 66, siendo titular indiscutible y recibiendo solo 3 goles en toda la competición. Es curioso que en el Mundial de México la selección perdiera en cuartos de final contra Alemania, en el único partido en el que Banks no jugó por molestias estomacales. El autor de la parada del siglo tenía que estar dentro de este top. Banks no tuvo una carrera muy exitosa a nivel de clubes en Inglaterra. Su mayor logro fue la conquista de la Copa de la Liga en 1972 con el Stoke. Pero la espectacular mano que sacó a cabezazo de Pelé en un duelo entre Inglaterra y Brasil en el Mundial de 1970 está considerada como la mejor del siglo XX, y eso no es cualquier cosa. Además, fue nombrado durante 6 años seguidos mejor portero del mundo por la FIFA. Dato curioso, tras un accidente en 1973 perdió la vista de un ojo, lo que hizo que se retirara a los 33 años de edad. Pero en 1977 regresó al fútbol para jugar en Estados Unidos con el Fort Lauderdale Strikes durante 2 temporadas más. 8. Peter Schmeichel. Es el jugador danés que más partidos internacionales tiene con su selección. En el año 94, la media de Schmeichel era de un gol recibido cada 11 partidos aproximadamente, unos 1000 minutos entre un gol y otro. Algunos expertos lo colocan sin dudarlo en el primer puesto de mejores porteros de la historia. El gran danés, junto a Roy Keane y Eric Cantona, fue el guía de los llamados Fergie Babes, el Manchester United de Ferguson que terminaría dominando el continente en los años 90. Con la selección de su país también alcanzó la gloria al llegar a la Eurocopa como invitada de última hora y dar la sorpresa del torneo al ganar el trofeo, un logro insólito para el fútbol de este pequeño país. Dato curioso, no firmó su primer contrato profesional hasta cumplir los 23 años. 9. Iker Casillas. El heredero de Zamora, con el que la selección española ha vivido sus momentos de mayor gloria al ganar 3 competiciones internacionales consecutivas: Eurocopa 2008, Mundial 2010 y Eurocopa 2012, la única selección de la historia que lo ha logrado. Ha sido nombrado mejor jugador en varias ocasiones y sin duda es el mejor portero español de todos los tiempos. 10. Lev Yashin. Pocos ponen en duda que el mejor portero de la historia es la Araña Negra. Elegido mejor portero del siglo XX, empezó siendo portero de hockey hielo. Fue el primero en decidir cómo trabajaba la defensa, y se cuenta que llegó a bloquear 150 penaltis durante su vida deportiva. Se retiró con más de 40 años, después de haber defendido la portería del Dinamo de Kiev, en un homenaje a su carrera que enfrentó a la selección de Rusia con un equipo combinado de estrellas de todo el mundo. Ha sido el único portero en ganar un Balón de Oro. Dato curioso, cuenta la leyenda que cuando alguien osaba marcarle un gol, este tenía la obligación de disculparse inmediatamente. Tal era el respeto que infligía a los rivales. ¿Cuál es tu jugador favorito entre los que mencionamos el día de hoy? ¿Faltó alguno? ¿Qué piensas tú? Deja tu opinión abajo en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte, activa la campanita de notificaciones y dale like para no perderte los siguientes videos que saciarán tu curiosidad.
Hasta un próximo video.